Y es claro que el intelecto solamente no resuelve la problemática espiritual de los terrícolas, porque no solo tenemos la función intelectual. Es verdad que la función intelectual es la primera, partiendo de arriba hacia abajo. La función intelectual está arriba, pero las demás funciones, emoción, movimiento, instinto y sexo, también son determinantes en el equilibrio y desarrollo de eso que se llama la conciencia universal. De modo que no solo el intelecto resuelve en el ser humano sus dificultades existenciales. Es necesario que las otras funciones también trabajen bajo el control de la conciencia. La conciencia es la función superior. La conciencia es el aspecto más profundo de la vida de un ser humano. Donde está la conciencia funcionando, no puede haber perversidad, no puede haber dudas, no puede haber temores, ni desviaciones de ningún tipo, porque la conciencia es el nexo directo con la divinidad, con los seres superiores, con los individuos sagrados. De modo que es necesario comprender la necesidad que tenemos de vivir y trabajar constantemente con las 5 funciones básicas de la vida interior. Si no trabajamos con las 5 funciones, entonces no podremos resolver el problema de la inconsciencia, el problema del automatismo y de la mecanicidad, que son los factores que conducen al ser humano por el proceso involutivo de la naturaleza. De modo que nosotros pregonamos incesantemente la necesidad de desarrollar una conciencia personal, una voluntad personal, una individualidad. Mientras estemos sumergidos en la pluralidad del ego, no alcanzaremos nada. De modo que los 3 factores que tanto enseñó y pregonó el avatar de Acuario deben volverse para nosotros como el sustento de nuestro desarrollo. Morir, nacer y sacrificio son los 3 factores básicos de cualquier desarrollo interior. El proceso del morir es sumamente delicado, es sumamente difícil, por esa tendencia absurda que tienen los seres humanos de quererse mucho a sí mismos. Eso que se llama el amor propio es algo de verdad perjudicial. Hace más de 2000 años Jesucristo habló
de la pluralidad. Pero eso no lo toman en cuenta los estudiosos de la Biblia. Porque los estudiosos de la Biblia solo toman en cuenta aquello que les conviene a sus intereses pseudo-religiosos. Una vez hablando con uno de esos fanáticos bibliómanos, le dije: vosotros sois el templo del Dios vivo, y Él mora en cada uno de vosotros. Dijo: ¿dónde dice eso? Ahí dice, la Biblia, en su Biblia de usted que tanto quiere. ¿Sabe lo que hizo? Cambió de asunto, el infeliz. De modo que esos que creen que leyendo y predicando lo que dice la Biblia a su modo van a lograr algo, están más perdidos que el hacha en el agua honda. ¿Sabe lo que es el agua honda? Profunda. De modo que Jesucristo habló de la pluralidad cuando le dijo a un tipo que se le acercó, pidiéndole el nombre con el cual él estaba inscrito en el gran libro de la vida. Le dijo: Señor, dime cuál es mi nombre. Y Jesucristo le dijo: tu nombre verdadero es Legión, refiriéndose a la legión de los agregados psicológicos que constituyen el ego. De modo que ese amor propio de los seres humanos no tiene ningún asidero auténtico. Es pura pasión por el mí mismo. Así que si queremos llegar al término de la vida ególatra, necesitamos pasar por la muerte mística. Así es que hay 3 tipos de muerte, claros y precisos. La primera es la muerte biológica, la muerte clínica, donde se paran todas las funciones del cuerpo. Es el primer tipo de muerte que puede experimentar un ser humano. El otro tipo de muerte se llama muerte segunda. La muerte segunda es el proceso en el cual desaparecen todos los elementos infrahumanos que han vivido gozosos dentro de la máquina humana. Tiene sus nombres, le llaman pecados capitales. De modo que nosotros debemos, mediante el estudio y la reflexión, descubrir en nosotros mismos los pecados capitales. Mediante el recuerdo de sí, nos volvemos muy conscientes de los 7 pecados capitales que actúan permanentemente en los seres humanos. Permanentemente. Y solo por el camino de la muerte mística podemos llegar a la eliminación consciente y voluntaria de todos esos agregados que constituyen la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, la pereza, el orgullo, la gula. Esos son los elementos infrahumanos que deben morir
para que surja en nosotros el individuo, el real y verdadero ser. De modo que alcanzar la luz significa haber muerto en sí mismos, porque toda la oscuridad del ego desaparece. Entonces surge la iluminación, el despertar superlativo de la conciencia. Así que constantemente debemos observar cuál es nuestro nivel de conciencia. Si no sabemos cuál es nuestro nivel de conciencia, de nada nos sirve que nos sepamos la Biblia y el Corán y el Bhagavad Gita y todos los libros sagrados que existen. Así es que esos que creen que porque se saben la Biblia de memoria ya llegaron a alguna parte, están en un gravísimo error. Nosotros los gnósticos debemos buscar de noche y de día hasta encontrar el misterio del reino de la luz divina, no la luz del sol ni la luz de la vela o del bombillo. Tenemos que encontrar esa luz que está más allá de nuestros pobres 5 sentidos. Esta noche quiero recordarles con verdadero énfasis la necesidad de avanzar, de no detenernos, de no creer en nada. Normalmente las personas creen que son gnósticas y ahí se quedan, con esa creencia. Necesitamos ir más allá, a base de esfuerzos, a base de luchas íntimas, no conformarnos con la idea de que somos gnósticos, porque intelectualmente sabemos algunas cosas gnósticas. En eso no consiste la resolución del problema de la vida. Tenemos que estar dispuestos a morirnos. Tenemos que ir más allá del gusto y del disgusto. Tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. Porque si amas a tus amigos, eso lo hace cualquiera. Cosa difícil es amar a los enemigos. Así es que la muerte mística es el camino que nos conduce a la liberación final. Y debemos trabajar constantemente. Debemos saber a ciencia cierta qué es lo que debe morir. No quedarnos en eso de que la muerte mística y ya. Hay que buscar los factores internos que deben morir, porque esos factores internos son los que nos mantienen aquí, pegados a la tierra, al mundo tridimensional. Así es que hay una multitud de elementos psicológicos que deben ser eliminados, utilizando los 3 aspectos básicos de la muerte.
descubrir, comprender, eliminar. Para descubrir necesitamos estar alertas y vigilantes con todo lo que acontezca en cualquiera de nuestras funciones. No debemos permitir las explosiones atómicas de la ira en ningún nivel. No debemos permitir odiar a nadie. No debemos permitir ninguna clase de violencia. Porque nosotros observamos muy bonito a la violencia de los otros, a la ira de los otros, pero la propia nunca la vemos. Y si por acaso vemos algo, la justificamos diciendo que algo la provocó, algo o alguien. De modo que necesitamos volvernos muy refinados en lo que se refiere a la muerte mística, a la eliminación de elementos infrahumanos, de agregados psicológicos de tipo maligno. Así es como podemos avanzar. Así es como podemos llegar a la luz divina. Les dejo la palabra si quieren dilucidar alguno de estos puntos que he tocado. La palabra, quería preguntarle a qué se refiere y que detalle un poco más cómo se puede averiguar en el nivel de conciencia que cada uno de nosotros se encuentra. Por sus obras los conoceréis, dijo Jesucristo. Así que de acuerdo a cómo actuamos, podemos ver el nivel de conciencia que tenemos. Si somos capaces de perdonar, si somos capaces de olvidar, si somos capaces de no identificarnos con los errores ajenos, eso determina nuestro nivel de conciencia. ¿Has entendido? La autoobservación, el recuerdo de sí también nos ayuda, ¿no? Porque entonces nos analizamos internamente. Eso es lo que nos ayuda. ¿En qué estamos fallando? Exactamente. El diario vivir es como un espejo mágico. Si estamos alertas, si estamos vigilantes, entonces nos vemos en ese maravilloso espejo del diario vivir. Así es. Maestro, un ejemplo, una persona está trabajando y uno debe observar diciendo, por ejemplo, estoy utilizando mi centro intelectual y no distraerse de esa actitud, maestro. Así es. En todo lo que estemos haciendo debe estar presente nuestra conciencia. Si nos olvidamos de sí mismos, comenzamos a hacer todo mecánicamente. El estado de alerta, el escudo mágico contra la gorgona, el ego. Maestro, al obrar así, estaríamos cumpliendo con la palabra que dice: no dejéis de buscar el reino de la luz ni de noche ni de día. Así es. Todo depende del actuar. Cómo actuamos, así somos. ¿Me entiendes?
Como actuamos, así somos. Así que los que quieran ingresar a este grupo deben hacerlo. Comenzando por la primera cámara. Esto es por el estudio. Debemos estudiar para saber en qué nos estamos metiendo. No debemos meternos fanáticamente en tal o cual religión. Primero debemos estudiar. El estudio nos lleva siempre al conocimiento. Así pues que la primera cámara tiene 3 meses de asistencia. Tiempo suficiente para saber a lo que nos vamos a meter. Después viene el trabajo práctico, con la mente y con el cuerpo. Después viene lo que se llama la iluminación, el vacío, el silencio. Debemos acabar con esa charla de la mente. La mente debe llegar a estar en silencio. Cuando la mente está quieta y en silencio, viene entonces la sabiduría. Porque eso de charla de la mente, eso no es sabiduría. Aunque se lo haga en un nivel científico. Por ahí vemos a los científicos hablando del Sol, hablando de los planetas. Al fin llegan a la misma conclusión de la noche de los siglos. Solo hay vida en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque con su tecnología barata no pueden averiguar nada. Así pues que la charla de la mente debe desaparecer, para volvernos entonces realmente objetivos. Así es como avanzamos en este camino. Las creencias no sirven para nada. Lo que verdaderamente vale es la experiencia directa. Así pues que no tengan temor de morir, porque solo muriendo alcanzaremos la eternidad. Así dijo el sabio Francisco de Asís. Aunque se le olvidó la palabra muriendo en sí mismos. No incluyó la palabra morir en sí mismos. Dijo, solo con la muerte alcanzaremos la eternidad. Eso es verdad, pero hay que aclarar que es solo muriendo en sí mismos. Solo pasando por la muerte mística alcanzamos la eternidad. Muchas gracias por escucharme. Nos encontramos aquí el próximo martes para seguir estudiando estas inquietantes cuestiones de la espiritualidad, de la conciencia y del ser. Muchas gracias.